pasen el link a alguien. Hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos querido tocar porque creemos que es importante entenderlo y balancearlo bastante. Y es que el tema es cuando uno edifica solo, pero básicamente está basado en qué pasa cuando uno de los dos quiere reparar su matrimonio, pero al otro no le interesa nada. Sí. ¿Verdad? O sea, es edificar solo o tratar de construir o reconstruir, ¿no? Se podría decir. Sí. Un matrimonio en donde uno está consciente y está listo para reconstruir su matrimonio cuando la otra persona está verdaderamente al otro extremo sin un interés, ¿no? Sí, no le interesa cambiar, no le interesa hacer nada. Y fíjense que nosotros creemos que a veces cuando uno va a tomar decisiones referentes a su matrimonio, es complicado porque tiene que pensar en muchas cosas. Hemos platicado con gente que está pasando por tiempos difíciles y vienen por la mente muchas cosas. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con la parte económica? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con los bienes que hemos construido? ¿Qué va a pasar con las amistades? Y sí, o sea, definitivamente son cosas que se tienen que pensar. Y también pues creemos que hay muchos matrimonios malos o inestables, hay matrimonios complicados, insatisfechos, porque una de las dos partes no está cediendo. ¿Qué hacemos? Si yo tengo temor de Dios, si yo quiero luchar por mi matrimonio, si yo quiero ir adelante, ¿cómo logramos, no? Sí, yo creo que a veces uno piensa decir, bueno, pues no estamos de acuerdo los dos, no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero sí hay respuesta en la palabra, a pesar de que una de las partes del matrimonio no esté dispuesto a caminar o reconectar, sí hay una solución y está escrita en la palabra, ¿no? Sí. Yo creo que la pregunta con la que todo comienza, que nosotros la hacemos luego cuando platicamos con matrimonios es, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a luchar por tu matrimonio? Porque de aquí parte todo lo demás, ¿no? Sí, y podemos ver, o sea, a lo mejor... Ay, salud. Ay, no sé quién haya sido, pero salud. Se nos está ahogando. Yo creo que a veces podemos hablar de situaciones de carácter, de que no están poniendo de su parte en su carácter o a lo mejor es gente que también podría ser que tú estás caminando en la palabra y tu esposo no, al 100%. O como el caso que leímos de esta persona que dice, yo quiero luchar por mi matrimonio, pero mi esposo tiene otra mujer y está durmiendo todas las noches con ella y yo quiero luchar. Sí, que duerme todas las noches, o sea, estuvimos leyendo y decía que era una mujer en donde el esposo llegaba, comía ahí en su casa y en la noche se iba. Se bañaba, se cambiaba y se iba a la casa de la otra persona, ¿no? Y consciente el hombre y ella sabía y el hombre sabía que ella sabía, pero él seguía haciendo su vida así. Entonces podemos ver, desde las cosas más pequeñas, es a lo que voy, desde las cosas más pequeñas como cuestiones de carácter, se podría decir, también cosas más difíciles en donde los dos no están caminando bajo la voluntad de Dios, hasta llegar ya a un extremo ya de una cuestión de infidelidad, pero demasiado fuerte, ¿no? O sea, a extremos como lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, y yo creo que una de las cosas es que para comenzar con el tema la palabra nos habla de Marta y María de Betania. Y una de las cosas que estábamos rebotando Osmara y yo es que, ¿qué haríamos? No sé, pónganse a pensar ustedes esto. ¿Qué haríamos si en este momento llega Jesús, cansado, ¿verdad? Agotado, y llega a la casa, ¿no? Y quiere, o sea, y nos pide un plato de comida. ¿Qué haríamos nosotros, no? Y yo creo que la respuesta es, lo amaríamos y lo buscaríamos servir con todo nuestro corazón. Sí, o sea, ¿cuál sería tu respuesta en el momento que llego? Si cuando tenemos invitados en casa buscas ser súper generoso, buscas ser cuidadoso, un buen host, o sea, buscas dar lo mejor de ti
porque amas a esas personas que estás invitando a casa. Imagínate si amas así a la gente, cuánto más que nosotros amamos al Señor Jesús, cuánto más no haríamos, ¿no? Sí. Nos viviríamos por atenderle, por darle todo. Y yo creo que la respuesta de esto es, pues, haríamos todo por Jesús, ¿no? Exacto. Bueno, pues creo que de esa manera quiere el Señor que luchemos por nuestro matrimonio. Exacto, pero podríamos pensar que eso también lo hemos tocado en algunas de los webinars que hemos estado conectando en las sesiones, que dices, bueno, sí, pero el Señor Jesús es el Señor Jesús. Pues claro. Y Él sí es bueno, Él sí es justo, Él sí es bondadoso, Él sí es cuidadoso, Él me ama, Él me protege. Ajá. Pero nosotros tenemos que tratar a la persona, y bueno, ahorita voy a leer un poco más de eso. Y es que la palabra nos menciona que el representante de Jesús en nuestro hogar es nuestro cónyuge. Exactamente, exactamente. O sea, nuestro esposo tiene una autoridad dada por Dios que representa a Jesús, ¿no? En nuestro matrimonio. Y esto es difícil, porque cuando uno está luchando por su matrimonio, puede ser una persona súper piadosa, puede ser una persona que ama al Señor, puede ser una persona que cree en su palabra y que has estado en oración y buscando y no ha funcionado nada. ¿Y qué pasa ahí? Porque hay dos tipos de personas que creo yo que es complicado, estamos luchando, y es que hay esposos que son simplemente se está rompiendo el matrimonio porque ellos no construyen. Pero hay otro tipo de esposo que son los que no solamente no construyen, sino aparte de no construir, destruyen. Y es complicado, ¿no? Y humanamente, o sea, nuestra naturaleza humana nos lleva a la destrucción. Cuando no estamos sujetados bajo la voluntad de Dios, nuestra humanidad nos lleva a destruir todo lo que tocamos. La carne nos lleva a eso. Pero cuando... Es bien difícil, ¿no? Porque a veces cuando lo estamos pensando es qué injusto para la otra persona. Sí. Porque honestamente, no quiero ser machista y no quiero... A ver, vamos a utilizar el sentido común. Yo creo que hay más mujeres que estén luchando por su matrimonio que hombres. Claro. O sea, siendo bien... y eso está comprobado con estadísticas. Digo, para no meternos en eso. Sí, pero no es un aquí entonces la pregunta es, ya no quiero luchar por mi matrimonio, me estoy dando por vencido. Bueno, nosotros queremos comenzar con esto. Tenemos dos opciones. Las dos opciones disponibles es, ¿puedes continuar viviendo como ahora? O la segunda es, ¿puedes amenazar a tu esposo o a tu esposa y pedirle el divorcio? O sea, así frontalmente. O sea, tenemos realmente las dos opciones. Es, o vivimos como hasta ahora, así, hasta ver cuánto aguantamos, o amenazas a tu esposo o a tu esposa. Si esto no cambia, hasta aquí. Humanamente, ¿verdad? Hasta aquí. Ahora bien, el problema es cuando te toma la palabra, porque hemos visto también eso. Eso también nosotros lo hemos visto, que ya es, bueno, pues entonces ya no quiero, bueno, ya quiero el divorcio y bolas. Y después la esposa quiere luchar, se arrepiente y ya después no funcionan. O podemos seguir los principios que nos enseña la palabra y dejar que Dios sea Dios. Y es precioso. Entonces tenemos tres opciones, ¿no? Sí, dos humanas y una alineada a la voluntad de Dios. Las dos humanas es seguir con esa, ¿cómo se dice? Como... Con esa tendencia. Sí, esa tendencia a toxicidad continuamente, el ser arrebatado y tomar una decisión. O sigues con un matrimonio inestable y mediocre, como hasta ahorita, o lo amenazas y dices, no, hombre, este cuate me la va a pagar ya que se decida. O caminas. Hay tres opciones. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que dice, es que yo ya he orado por él, y este cuate no cambia, o esta persona no cambia. Y una de las cosas que estábamos platicando es que oración sin obediencia no sirve para nada. Exacto. Toda oración requiere la obediencia. La palabra de Dios nos dice que seamos testigos y que compartamos el evangelio. No solamente que oremos por las almas perdidas, sino la palabra nos lleva a ser testigos. Y la palabra testigo nos habla de ser un ejemplo, ¿no? Sí, y la oración, eso que está diciendo Josué es muy importante. La oración sin obediencia no sirve de nada. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que el Señor, cuando nosotros estamos orando, siempre nos da indicaciones, siempre nos da formas de corregir o formas de estrategias. Pero a veces nuestra humanidad y nuestro orgullo no nos permite seguir con la obediencia. Y entonces de nada sirve tener momentos de oración, de nada sirve estar buscándole si no vamos a obedecerle. Entonces queremos darles, ¿verdad?
4 4 principios para vencer. solos. Exacto. Para Pero edificar solos. Para edificar solos. Pero 4 principios, 2 los vamos a ver hoy y 2 los vamos a ver en 15 días. Y estos 4 principios nos ayudan a vencer las fortalezas del diablo y las maquinaciones del diablo para nuestro matrimonio. O sea, ¿qué? El destruirlos. Estos 4 principios nos van a ayudar a fortalecer nuestro matrimonio. Y no es solo para las personas que están construyendo o caminando solos, como les decíamos al principio. Es para todos nuestro matrimonio. En la etapa en la que estés, como sea, esto va a fortalecer nuestros matrimonios. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta todos, ¿no? Ahora bien, yo creo que probablemente si alguno está aquí y dices, oye, ¿y qué pasa si esto no funciona? Voy a sufrir más. Mira, nosotros no podemos predecir el futuro. Sí, claro. Pero lo que sí te podemos decir es que nuestra vida de fe funciona en base a principios, no a buenas ideas. Cuando aplicamos el principio, entonces honramos a Dios. Y Dios, escúchame lo que te voy a decir, porque esto es poderoso. Dios siempre honra a aquellos que le honran. No vas a salir avergonzada. Si tú decides luchar y creerle a Dios y rendirte ante Él, Dios honra a los que le honran. Ahora bien, otra de las cosas que yo creo es que el hecho de que tú busques vivir estos principios, esto no quiere decir que no confrontes a tu cónyuge. Esto no quiere decir que no le digas las cosas, que te pongas de tapete y que dejes que te pisoteen. Esto no quiere decir esto. Esto quiere decir que lo hagamos a la forma de Dios. Quiere decir que si nada de lo que hemos hecho ha funcionado, dejemos que Dios, cambiemos la ecuación. Ahora, y nomás quiero decir esto antes de que se me olvide, porque lo estuve pensando muy, esto no quiere decir que vas a dejar que te pisoteen, que te violenten. No quiere decir que estoy completamente en contra de que dejes que te golpeen y que te violenten. Si alguien te está violentando, si alguien te está golpeando, por favor, no sigas ahí. Exacto. Pero si esto aún no ha pasado hey, ¿qué tal si lo hacemos a la forma de Dios? ¿Qué tal si lo hacemos a la forma de Dios? Y te voy a decir algo, o sea, en el momento que nosotros caminamos bajo estos principios, estos fundamentos, si estás viviendo esta situación en donde estás tú caminando sola, yo te aseguro que el Señor no va a permitir que seas aplastada. El Señor no va a permitir que seas utilizada como un tapete y que te violenten y te agredan. El Señor te va a dar la gracia cuando tú empiezas a caminar bajo estos principios. El Señor te da la gracia, el Señor te da la sabiduría para que tú puedas hablar lo que tengas que hablar, para que tú puedas decir lo que tengas que decir y que la persona pueda recibir. Empieza a haber una gracia especial en tu vida. Y entonces vamos a empezar. Sí, aplicar los principios bien es importante. Antes de comenzar, vamos a darles hoy 2 y son muy sencillos. Les platico que mi mamá estuvo hospitalizada semanas anteriores y estuvo atravesando varias dificultades de salud. Una de las cosas que traía una anemia muy fuerte, otra que tenía un problema en los pulmones, neumonía, y otra de las cosas que traía 4 úlceras en su tracto digestivo. Y estas 3 combinadas no permitían que pudiéramos operar o que pudiera haber un tratamiento específico, porque lo que le daban para una cosa le perjudicaba a otra. Entonces los doctores, el internista que estuvo muy detallado, haciéndole un traje a la medida con medicamentos, buscando la estabilidad en todos los sentidos de mi mamá para que no se fuera para abajo en sus defensas, pero tratar de desinflamarle también sus pulmones, pero también tratar de protegerle su estómago, pero también tratar de no sacarle mucha sangre para los... Entonces, esto era algo. Y entonces las enfermeras que la atendieron en el hospital, la primera semana cometieron varios errores de tiempos con los medicamentos, le daban algunos medicamentos al mismo tiempo. Y entonces el doctor metió una queja al hospital. Y la queja yo la leí, la queja que metió al hospital. Y el doctor dice, ¿cómo puede ser que este hospital que está dedicado a no estresar a los pacientes
y a darle sus medicamentos a tiempo, sus tratamientos a tiempo, porque en casa puede ser que se les olvide, entonces para eso están aquí en el hospital, para que se dé el tratamiento a tiempo. No se le dé tiempo, y si ustedes no me han ayudado, yo no puedo hacer una buena evaluación del tratamiento que estoy llevando con la paciente, ustedes la están estresando. El principio es este, y es, si no aplicamos bien un principio de la palabra, no podemos decirle ni reclamarle a Dios que las cosas no están funcionando. Y todo comienza cuando entendemos que para que funcione el matrimonio necesitamos honra y necesitamos respeto. Pero si una de las dos no hay, ¿verdad? Si una de las dos no hay, ni honra de él, ni respeto de ella, ni amor ni honra de ella, entonces lo que la palabra nos enseña aquí con lo que vamos a ver hoy es que se puede caminar solo y esperar un milagro de parte de Dios. Vamos con el primer principio. Sí, y el primer principio que vamos a ver es sumisión completa. Sumisión completa. Y miren, vamos a leer Santiago 4:7, y dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Okay? Está bien fuerte esto. Sí, claro. Es un verso bien chiquito y bien poderoso. Sí. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que la sumisión completa a Dios es la única forma para derrotar al enemigo. El que nosotros nos sometamos a Dios es la única forma en como tú y yo vamos a derrotar todos los planes y la manipulación que el diablo quiere hacer para nuestro matrimonio. Sumisión es la mejor forma de rendimiento. De rendimiento, exacto. Ajá. Y nuestra sumisión va a determinar el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Cuanto más nos sometemos nosotros a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, es como nosotros vamos a lograr el éxito en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que para podernos someter, tiene que haber humildad. Sí. ¿Verdad? De lo que estás diciendo, el rendirnos. La humildad es reconocer que somos débiles como personas. Ignorantes. Reconocer que somos ignorantes. Y entender que sin Dios no podemos tener éxito. Que eso dices, pues sí, claro, pero nuestra humanidad siempre está picándonos y diciéndonos, sí puedes solo, tú puedes hacer esto solo, mira cómo has logrado tantas cosas, mira qué bueno eres para hablar, mira qué bueno eres para los negocios, o mira qué bueno para hacer estas cosas. Entonces nuestra humanidad nos lleva a tratar de generar esa independencia, ¿no?, de Dios. Y nuestra carne constantemente nos va a estar diciendo que nos lo podemos hacer, que tú y yo podemos hacer las cosas, pero la arrogancia y la independencia, el orgullo y el sentirnos que somos bien fregones tú y yo, hace que nosotros abramos puertas para que el diablo venga y destruya nuestras vidas y nuestro matrimonio. Voy a retomarlo de nuevo. Cuando nosotros no nos sometemos, cuando nuestra carne se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón y nos hace pensar que podemos ser independientes, que nuestra carne nos hace pensar que nosotros podemos hacer todas las cosas, comenzamos a dejar que se empiecen a abrir puertas en nuestra vida para que el diablo venga a destruir nuestra vida y nuestro matrimonio. Es que el orgullo nos saca de la cobertura de Dios. Exactamente. Para nosotros tener la cobertura de Dios, ese full cover de Dios, o sea, la cobertura completa de Dios, nosotros tenemos que aprender a someternos al Señor. Y miren, vamos a leer un verso antes, aquí en Santiago 4:6 dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice otra versión, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Exacto, entonces cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando tú y yo tomamos decisiones a nuestro criterio humano, estamos... son señales de orgullo y de independencia. Y entonces el Señor no puede traer esa cobertura a nuestras vidas. Y entonces comienzan a haber problemas en el matrimonio.
constantes. O sea, si queremos un cambio radical, todo comienza con humildad. Y entonces el problema, cuando nosotros no caminamos en esa humildad y en esa rendición, en esa sumisión al Señor, los problemas empiezan a suceder en el matrimonio. ¿Y cómo podemos identificar que hay orgullo y que hay esa independencia? Cuando nosotros nos comenzamos a defender de todo. Sí. Cuando tú y yo pensamos que nuestro esposo o nuestra esposa es nuestro enemigo. Y entonces nosotros empezamos a defendernos constantemente y ponemos una barrera. Cuando hemos sido lastimados, ponemos una barrera en nuestras vidas. Sí. Y ponemos esa barrera atrás o delante de la debilidad porque te sientes vulnerable, pero hay una barrera de orgullo y de fuerza, ¿no? Para tratar de lidiar la situación. Y es algo natural. Sí, claro. O sea, la tendencia más natural cuando te sientes herido, afectado, destruido, siempre va a ser, o sea, la tendencia es la defensa. Sí, es Y la defensa protegerte. y naturalmente la defensa se manifiesta a través del orgullo. Es algo natural. Pero te quiero decir que esto no va a resolver los problemas en nuestro matrimonio, sino que al contrario va a generar más conflicto, porque estamos en una constante como estado de alerta en defensa, ¿no? El pensar que nuestro cónyuge es nuestro enemigo, creo que es lo peor que nos puede pasar. Y tenemos que hacer un ejercicio nosotros constante, decir, mi esposo no es mi enemigo, mi esposa no es mi enemigo, estamos aquí para construir. Y si yo vivo con esa constante defensa y no me rindo al Señor y no me someto al Señor y digo, Señor, te entrego mi vida. Yo no puedo hacer nada sin ti. Tú me cuidas mejor que yo me pueda cuidar a mí misma, ¿no? Y entonces cuando nosotros aprendemos... Una de las cosas que sucede también aquí es que a veces estamos pensando, si él no comienza, yo tampoco. Ajá. O sea, y todo cambio comienza con una persona que decide rendirse, con una persona que decide ser humilde. Dios siempre va a honrar la humildad. Y si tu esposo te ha lastimado, tu esposa, me estoy refiriendo a la esposa porque estoy hablando de ella, pero es viceversa de las dos formas. Si tu esposo o tu esposa te ha ofendido, te ha lastimado muy fuerte y tú has puesto esa barrera de orgullo y de fuerza, decir, a mí nadie me hace nada. Te quiero decir que en Lucas 6 nosotros podemos encontrar una historia totalmente diferente porque Jesús nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos, el Señor nos ha enseñado a orar por aquellos que nos maltratan, el Señor nos hace tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotras. Y te quiero decir, o a nosotros, te quiero decir que si nosotros actuamos como el Señor Jesús, si nosotros amamos a nuestros enemigos, si nosotros oramos por nuestro esposo o esposa que nos ha maltratado, si nosotros tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa como nosotros nos gustaría que nos tratara él o ella, te quiero decir que las cosas van a empezar a transformarse, porque estamos actuando como Jesús y entonces estamos bebiendo de la esencia de Jesús en nosotros y empieza a haber en nuestra vida otra respuesta totalmente a que si caminamos en nuestra humanidad con orgullo y con independencia. Y cuando caminamos con orgullo e independencia entramos en un ciclo destructivo, ¿verdad? No en un ciclo virtuoso, sino que en algo destructivo constantemente, ¿verdad? Sí. Porque pensamos que es justificable muchas veces nuestro sistema de defensa, ¿no? El pensar que, pues es que él me está tratando así, me tengo que proteger, pero no. Proteges a ti, a los tuyos, tu economía, tus hijos. Y les quiero leer aquí algo. El comportamiento injusto nunca resuelve los problemas. El comportamiento justo sí lo hace. Ahí les va de nuevo. El comportamiento injusto nunca resuelve nada. O sea, si tu comportamiento es injusto, si tú no reaccionas como lo vemos aquí en Lucas 6, tú estás actuando de una forma injusta. Entonces no vas a resolver nada, sino que vas a generar más conflictos. Pero si nosotros nos comportamos de una forma justa y caminamos como dice aquí en Lucas 6, amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos maltratan, hacerle a los demás como nos gustaría que nos hicieran, sí. Ahí está nuestra respuesta. Ahí va a estar la transformación en nuestro matrimonio. Vamos a caminar
en otro tipo de matrimonio, en un matrimonio verdaderamente de Dios, ¿verdad? Y cuando estás edificando sola, como es lo que le decíamos al principio, es cuando tu esposo o tu esposa no está queriendo sanar tu matrimonio o restaurar su matrimonio, te quiero decir que cuando tú tratas justamente a tu esposo o a tu esposa, a pesar de las situaciones, viene una sanidad, viene una gracia y una fortaleza de parte de Dios a tu vida. Te lo aseguro. A pesar de las situaciones terribles que puedas estar viviendo o situaciones complicadas, cuando tú actúas justamente a pesar de las situaciones, te puedo decir que este matrimonio que estábamos leyendo de que el esposo se iba, ¿no? Sí. Ella comenzó a actuar de una forma justa. ¿Y qué hacía? Le hacía de cenar antes de que se fuera con la otra mujer. O sea, estamos hablando de algo Qué fuerte. intenso y fuerte. Cuando yo lo estaba dije, Señor, esto está cañón. O sea, ella empezó a hacer de cenar, ella empezó a arreglarse lo mejor que podía arreglarse y cuenta ahí la historia, pues sí, la situación de ellos, que perdónenme, me desconcentré tantito, sí, que el esposo ni la pelaba, ni la volteaba a ver, cuando cenaba llegaba a cenarse y se bañaba y se iba, empezó a voltearla a ver, empezó a platicar con ella, empezó a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando así conmigo? Y empezó a ver un quebranto en el corazón de su esposa sin que ella hablara, simplemente ella empezó a actuar como Jesús le enseñó y como nos enseña a ti y a mí. Ella empezó a actuar de una forma justa y entonces empezó a venir una transformación en su matrimonio y empezó a venir una sanidad, empezó a venir una gracia y una fortaleza en su vida. Y quiero leerte ya por último, en Isaías 55, dice 55:8, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los que de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ok, el mejor consejo para ti, para mí, viene de parte de Dios. La mejor persona que nos puede aconsejar a ti y a mí es el Señor. Por eso es necesario y lo más importante de este fundamento para nuestro matrimonio es someternos al Señor. Sí. Porque ahí es donde vamos a recibir consejo, ¿no? Y la única forma es sometiéndonos y el Señor nos va a permitir ser una herramienta para la transformación de nuestro matrimonio. Cuando tú estás edificando solo o sola en tu matrimonio y tú te sometes al Señor y tú empiezas a caminar de una forma, tu comportamiento empieza a ser justo, en lugar de ser un instrumento de destrucción, tú comienzas a ser una herramienta de construcción en tu matrimonio y empieza a restaurarse tu matrimonio, ¿verdad? No sé si quieras decir algo de esto. No, lo dijiste muy completísimo. O sea, este trabajo es algo fuerte porque a veces pensamos, o sea, yo me voy a humillar más, pero me puse a pensar, viajamos con unos amigos. Hoy en la mañana amanecimos en Oaxaca, ¿verdad? Y estábamos con unos amigos en el aeropuerto y venimos para acá y nos estaban platicando que fueron a comprar algo. Y que algo compró, nos pagaron ayer una cena, algo que nos pagaron, y entonces tenían que pagar 450 pesos y pagaron con un billete de 1,000 pesos, pero ella no se dio cuenta y pensó que era de 500 y le dijo a la persona, quédate con el cambio, creo que eran 440 pesos, sobraban 60 pesos, le dijo, quédate con el cambio, pero le dijo, quédate con el cambio. Pero ella no se dio cuenta que el billete era de 1,000 pesos y no de 500 pesos. O sea, la persona se quedó con 400, pues se quedó con más del doble del tema de la cuenta. El punto es este. Nos estaban platicando entre ellos y se estaban riendo cuando nos estaban platicando. Y yo le dije, mira, en realidad, en vez de que te dé, en lugar de que te dé coraje, porque, oye, pues cómo no me dijo la mesera, es demasiado dinero o algo, me hubiera ubicado. Yo le dije, ¿qué tal si en lugar de que sientas que te roban algo, mejor lo siembras? Porque eso cambia el principio. Y entonces,
Si es que me estoy humillando, me está pisoteando, en vez de decir me está humillando él, porque qué tal si tú dices, me estoy humillando delante de Dios. Exacto. Me estoy sometiendo a Dios, a lo que Él piensa, a lo que Él dice. El segundo principio que te quiero enseñar es que nosotros no podemos comenzar un cambio sin que estemos dispuestos a sufrir. Este principio es importante para poder edificar solos. Estar dispuestos a sufrir es elemental. Dice, Primera de Pedro nos da algunas instrucciones importantes. Y me encanta este verso porque llega un momento donde comienza a hablar de la sanidad. Dice, porque por sus heridas ustedes han sido sanados. Y eso lo utilizamos bastante. Lo oramos, lo recitamos, lo declaramos, lo ministramos, lo repartimos. Es una palabra que soltamos y le entregamos. Pero la palabra nos dice en 1 Pedro 2:20, fíjense lo que dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Pero ¿cómo ustedes pueden atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Qué padre está esto. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y luego después dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Aquí está el principio. Para morir al pecado y vivir en justicia. No se puede vivir en justicia si no se muere al pecado. Y luego dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Así mismo, fíjense, así mismo esposas. Quiero que pongamos mucha atención que en Primera de Pedro, cuando se está hablando de la madurez, se está hablando del carácter, se está hablando de la sanidad, se está hablando de algún trabajo interno que Dios hace en la vida del creyente, en el carácter, que está tocando las fibras más íntimas de alguien que tiene que aprender a sufrir, que tiene que aprender a morir, que tiene que aprender inmediatamente. Todavía no cambia de capítulo y el apóstol y comienza a hablar sobre el matrimonio. Asimismo, esposas, sométanse. Y esta es una palabra que se aplica para el hombre y para la mujer. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Qué piensas de esto? Pero como habla el actuar, ¿no? El comportamiento justo da la respuesta, ¿no? Sí. O sea, allí está la respuesta y el sufrimiento. A veces cuando escuchamos la palabra sufrimiento como que, ay, pero ¿por qué? Si Dios me ama, yo no debo de sufrir, porque se nos vendió una idea que la vida debe de ser color de rosa, ¿no? O sea, sí, como sin sufrimiento, pero el Señor Jesús sufrió por ti y por mí. Así que nosotros vamos a tener cierto sufrimiento y regresamos al tema. No es que tú tengas que sufrir y ponerte como tapete para que te maltraten. Que es correcto. Ese no es el sufrimiento del cual se habla en la palabra. Ese no es el sufrimiento del cual se habla en la palabra, sino que tú actúes correctamente, justamente, a pesar de las situaciones, ¿no? Es que o permites que el sufrimiento te amargue o dejas que el sufrimiento te quebrante. El quebranto siempre forma... Es que se me olvidó, a ver qué dije. O permites que el sufrimiento te amargue.
o permites que el sufrimiento te quebrante. Todo cambio en nuestro carácter viene detrás de aprender a ser quebrantados. El quebranto es precioso. Cuando aprendemos a rendirnos, aprendemos que no tenemos las respuestas de todos, aprendemos que la escuela no nos enseñó esto, aprendemos que, yo no puedo decir es que maestrías, doctorados y 3 divorcios, ¿de qué sirve tanto conocimiento intelectual si tengo tanto fracaso relacional? Mis hijos no me quieren ver, y yo te digo, ¿qué tal si dejo que el quebranto forme a Cristo en mí? Yo creo que es interesante que al final del discurso de Pedro, cuando está hablando del sufrimiento, se enfoca después a las mujeres, que también creo que es para los hombres. Sí. Pero creo que Dios quiere abrazar de una manera especial a las mujeres. Y le está diciendo a las mujeres, ustedes son más sensibles. Creo yo, no sé, ustedes pueden tener esta interpretación, pero sí, claro. se enfocan las esposas y dicen que pueden lograr un cambio. Exactamente. Porque hay una sensibilidad. Si checas tú estadísticas, hay más mujeres que quieren restaurar sus matrimonios porque a lo mejor los hombres no encuentran la forma de cómo hacerlo. Pero como mujeres tenemos esa fuerza y esa sensibilidad de lograr, ¿no? De querer, a pesar de las situaciones. A lo mejor el hombre como que no ve por dónde, pero hay esa sensibilidad de parte de la mujer para lograrlo. Y sí se puede. Cuando nos sometemos al Señor y decidimos caminar con un comportamiento correcto, como lo vemos en Lucas 6, eso va a traer la transformación. Ahora, quiero que ustedes entiendan. Préstame la mesa. Ay, perdón. Gracias. Quiero que ustedes entiendan que la clase de sufrimiento de la que estoy hablando, porque no quiero que se malinterprete. Y si alguien utiliza un fragmento de este mensaje para rebatirte algo que dije mal, mándale este pedacito, mándale este pedacito. Quiero que todos entendamos que el tipo de sufrimiento del cual estoy hablando y estamos predicando Osmara y yo, no incluye daños considerables ni extremos en tu persona, ni golpes, ¿ok? Es importante. Pero quizá alguien diga, lo siento, pero no. Simplemente ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, me voy. Yo voy a encontrar a alguien que no me haga pasar tanto dolor. Quiero decirte algunas cosas importantes. Estas son algunas de las cosas que se deben de considerar antes de tomar una decisión como estas. Número 1, aunque tú seas alguien que deje el matrimonio, o que piense que ya no quiere sufrir y que ya no quieres tener agonía emocional, ya no quieres tener esas pérdidas en tu corazón, yo quiero decirte que aunque tú no seas quien deje el matrimonio, vas como quiera a sufrir pérdidas económicas y pérdidas relacionales y pérdidas en tu corazón. El sufrimiento no te lo vas a quitar. Ahora, número 2. Cuando conociste a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa de ahorita, y no pensaste que él o ella llegarían a ser el problema que ahora estás viendo, ¿qué pasa? ¿Cómo te aseguras que el próximo matrimonio no va a ser igual? ¿Ok? Simplemente quiero ponerte a pensar un poco, ¿no? Ahora, esto es lo más importante que me puse a pensar. El problema es que se nos ha vendido la idea de un matrimonio equivocado. Se nos ha vendido la idea de que todo es color de rosa. Pero un buen matrimonio es como un buen diamante. La mayoría de las veces tiene que quitarse mucho carbón para poder ver la belleza. Tiene que estar muchas veces bajo presión. Ahora te voy a decir la número 4, no sé ni cuál voy. Mucha gente tiene concepto equivocado de que si encuentran a la persona correcta y es que no somos compatibles, y esto no existe.
No existe la compatibilidad perfecta. El matrimonio es algo que se construye Que se 24/7. Y la forma que mejor se trabaja es someternos a Dios. O sea, la mejor forma en como tú y yo vamos a lograr que en lugar de ser un matrimonio destructivo y ser un matrimonio que construye es someternos bajo la voluntad de Dios. Es aprender a caminar bajo los pensamientos y bajo las formas del Señor. Con esto cierro. El sufrimiento es inevitable. ¿Por qué le huimos tanto al sufrimiento? Porque eso nos ha vendido la idea de que el matrimonio perfecto es como los de la telenovela, ¿verdad? Y que todos, Disney. wow, está todo bien, la Rosa de Guadalupe, todo lindo, ¿no? Y no, la verdad es que nos hemos sentado con muchos matrimonios, Osmana y yo. Y cuando los escuchamos y todo les decimos, pues nosotros también discutimos. Nosotros también tenemos situaciones. Es decir, el matrimonio se construye. El matrimonio, quien piensa que el matrimonio está exento por problemas, estamos mal, estamos mal. La senda para el matrimonio que tú deseas no puede ser con la expectativa de una telenovela, porque es a veces lo que tenemos que decimos, la expectativa es que yo pensaba que me iba a decir. Y Sí, que es me que a iba veces hacer. romantizamos la vida y eso lo hemos hablado muchas veces y las redes sociales te venden tantas ideas tan falsas de lo que es lo perfecto y lo maravilloso que la realidad pues no la enseñan y la realidad es llegar a un acuerdo y vas a discutir y vas a ver, va a haber roce y se va a estar puliendo hasta que se llega al acuerdo, ¿no? Pero para lograr que se llegue a ese acuerdo debe de haber humildad en las dos partes. Debe de haber esa reconocer que no nos la sabemos todas, de que tu palabra no es la que yo me la sé toda y yo sé que lo mío es lo correcto, sino que uno aprende a ceder, uno empieza a entender cómo es un matrimonio sometido bajo la voluntad de Dios. Sí. Entonces, hoy enseñamos dos principios. El primer principio fue aprender a someternos al Señor y el segundo principio, estar dispuestos a sufrir. ¿Verdad? Esto es para edificar solos. Ajá, y edificar solos, pero esto nos funciona a todos, o sea, porque a lo mejor no estás viviendo una situación tan compleja, pero mientras que tú y yo hagamos esto, nosotros vamos a empezar a ver o sea, vamos a poder lograr un matrimonio mucho más sólido, mucho más fuerte. Y eso se tiene que entender que los matrimonios sólidos y fuertes necesita haber esos roces y ese sufrimiento para poder llegar a ese acuerdo. Y nada más quiero agregar algo más, porque estuve enfocándome a lo mejor mucho pues la mujer es más sensible y la mujer es la que puede Ya te hablaron, ¿va? edificar más, pero quiero decir que también los hombres, o sea, los hombres también... Lloramos, también lloramos. No, a lo mejor tú dices, bueno, porque yo ahorita dije, los hombres no tienen esa sensibilidad y pues sí, no la tienen, pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor te da la estrategia y te da la forma para que tú como hombre puedas construir, en lugar de ser un instrumento de destrucción, pueda ser una herramienta de construcción para tu matrimonio. Y que te quiero decir que el Señor nos va a llevar a tener un matrimonio sólido y fuerte, aunque estés pasando ahorita por un momento complicado. Y te quiero terminar contando el testimonio que estuvimos leyendo. Esta mujer, después de pasar lo que estaba pasando, que su esposo se iba y todo, ella empezó a actuar correctamente, como dice en Lucas 6, y ella, en lugar de ser, ella comenzó a ser una herramienta de parte de Dios. Su esposo la empezó a ver y después empezaron a ir a la iglesia. Hubo un pastor que los empezó a llevar a que su matrimonio se hiciera más sólido, y ahorita son personas que son líderes y que están ministrando a matrimonios juntos, cuando tú humanamente pensarías, bueno, eso ya no tiene ni solución, ¿no? O sea, el hombre ya estaba con otra mujer y bueno, y la mujer ahí sola con sus hijos, pero cuando tú obedeces, ¿no? Cuando la oración, tú eres obediente, la bendición ahí va a estar, ¿no? En tu oración, cuando hay obediencia, ahí hay bendición.